Muy buenos días a todos, familia. Aquí seguimos un día más, un lunes más, después de un fin de semana lleno de bendición, después de un fin de semana bastante bueno. Y vamos a seguir compartiendo la palabra del Señor y vamos a leer en esta ocasión el versículo que leíamos también el viernes, el versículo 14 de la primera carta que Juan escribe, capítulo 15. Y vamos a añadir también el versículo 15, que dice así. Versículo 14, primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios, lógicamente, en Jesús, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Versículo 15, damos un salto al versículo 15 y dice: y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. El lunes hablábamos en el devocional acerca del versículo 14, cuando Juan nos decía que nosotros podemos y debemos poner nuestra confianza en Jesús, entre otras cosas porque cuando nosotros le pedimos alguna cosa que esté acorde a su voluntad, eso es lo que veíamos, Él nos oye. Dios nos oye cuando oramos. Dios está con nosotros cada vez que nosotros levantamos un clamor al cielo. La Biblia dice que uno de los nombres de Dios es Emmanuel, que tú bien sabes su significado, significa Dios con nosotros. Y es que Dios es un Dios con nosotros. Es maravilloso el hecho de saber de que Él está con nosotros. No es un Dios ajeno, no es un Dios lejano, no es un Dios que nos mira desde la lejanía del cielo y parece como que no tiene nada que ver con nosotros. No. Sino que Dios es un Dios que está con nosotros y por eso podemos confiar en Él, en que cada vez que oramos, Él nos oye. Y ahora en este versículo 15, Juan añade que no solamente Él nos oye en cualquier cosa que nosotros podamos pedirle si está acorde a su voluntad, sino que encima podemos confiar en Dios porque también nos responde a lo que le pedimos, nos responde a las peticiones que le hayamos hecho. Y me encanta que Juan aclare esto, porque oye, una cosa es que Dios nos oiga y otra cosa muy diferente es que Dios nos responda. Te voy a decir algo. Dios responde a todas y cada una de las oraciones que nosotros estamos haciendo. No hay oración que Dios no responda. Y tú podrás decir, bueno, eso no es cierto, Alberto. Yo tengo oraciones que le he hecho a Dios que sabes que nunca me contestó, diría alguno. O otros dirían, yo tengo peticiones que le he presentado a Dios que Él nunca me las concedió. Y si tú piensas de esa manera, creo que te estás equivocando, estás equivocado, estás equivocada. Dios sí ha respondido a esa oración y a esa petición, lo que quizá es que su respuesta ha sido un no. Te pongo un ejemplo de esto que te estoy diciendo. Mira, antes de ir a la cruz, la Biblia nos enseña cómo Jesús lo que hizo fue irse a orar al huerto del Getsemaní con varios de sus discípulos, 3 concretamente. Y de repente entró en un estado de tristeza a tal punto que le tuvo que pedir ayuda en oración a esos discípulos, diciéndoles que se encontraba muy triste hasta la muerte, dice la Reina Valera. Otras versiones dicen que estaba angustiado en extremo. Así que Jesús, en ese estado, en medio de esa tristeza, decidió orar. Y la petición que le presentó al Padre la podemos encontrar en diferentes versículos. Por ejemplo, yo he puesto el que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 39, cuando dice literalmente que yendo un poco hacia adelante, se postra sobre su rostro y comienza a orar diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Jesús lo que le estaba pidiendo al Padre era el hecho de no tener que enfrentar lo que en pocas horas iba a tener que experimentar en la cruz, que era el castigo por los pecados de la humanidad. Así que Jesús, angustiado en extremo, decide pedirle al Padre que por favor pase de él esa copa, esa situación. Pero todos conocemos la historia, todos sabemos que al final Jesús sí tuvo que enfrentar la cruz y tuvo que beber de la copa de la ira y recibir el castigo en su cuerpo de los pecados de toda la humanidad. Y entonces aquí me pregunto yo, ¿será que Dios no lo escuchó? ¿Será que Dios no estaba en el Getsemaní? ¿Será que Dios no le contestó a esta petición? No, claro que sí le contestó, claro que sí le escuchó. Pero la respuesta del Padre fue un no. Y es que muchas veces la respuesta de Dios a nuestras peticiones es un no. Y no porque no quiera darnos lo que le pedimos, sino porque muchas veces pedimos como no nos conviene, como no conviene. La Biblia enseña en la carta que Pablo le escribe a la iglesia que está en Roma, a los romanos, en el capítulo 8, versículo 26, que muchas veces nosotros cuando oramos pedimos como no nos conviene.
Y más adelante, después, en la carta que Santiago escribe, en el capítulo 4, versículo 3, también se nos está diciendo, también se añade, que muchas veces nosotros pedimos y no recibimos. ¿Y sabes el por qué? Santiago dice que es porque estamos pidiendo mal, estamos pidiendo para nuestros deseos, para nuestros placeres, para nuestros deleites. Y entonces, como pedimos mal, y entonces como estamos orando no como conviene, como no nos conviene, la respuesta de Dios a esas oraciones tiene que ser lógicamente un no. Ahora, el tema no es tanto que Dios nos responda con un no, sino nuestra actitud a la hora de recibir ese no. Nosotros no deberíamos de comportarnos como niños caprichosos cuando se nos dice un no. No deberíamos de estar pataleando como sí que lo hacen los niños pequeños, ¿verdad? Cuando no se cede a cualquiera de sus caprichos. Yo no veo que Jesús se enfadara, se molestara cuando el Padre no le dio lo que le pedía, sino que la Biblia enseña que Jesús se armó de valor y enfrentó la cruz y obtuvo la mayor de las victorias posibles. Cuando Dios nos responde con un no a nuestras peticiones, aún así debemos seguir confiando siempre en Él y entender que si su respuesta ha sido un no, por el motivo que sea, es por nuestro bien y porque esa petición no está acorde a su voluntad. El problema también se encuentra en que, creo yo, en mi opinión, en que muchas veces nosotros creemos conocer la voluntad de Dios y pensamos que la voluntad de Dios es de una manera o de otra, y no es así. La Biblia enseña que siempre nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios, que nuestros caminos no son como los caminos de Dios. Por lo tanto, nosotros muchas veces pensamos quizá que algo sí que nos conviene, pero Dios, que todo lo sabe, en su infinita sabiduría, sabe que la realidad es que no nos conviene eso y por eso nos tiene que decir un no a esa petición. Así que en esta mañana te quiero seguir animando a que confíes en Dios, a que confíes en Él para poder seguir pidiendo cualquier cosa, porque Él te está escuchando y Él te va a responder a cada una de las peticiones, siempre y cuando estén bajo su voluntad. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor, porque tú nos oyes. Gracias porque sabemos que no hablamos, Señor, al viento, que no hablamos en medio de cuatro paredes, sino que tú nos estás escuchando. Y no solamente tú nos oyes, dice tu palabra, sino que tú nos concedes todas las peticiones, aunque a veces la respuesta tuya sea un no. Gracias por cada vez que nos has dicho un no, porque es por nuestro bien, es porque no nos conviene. Señor, te queremos adorar, bendecir, glorificar en esta mañana. Guárdanos hoy lunes, guárdanos en toda la semana que tenemos por delante. Te bendecimos y te adoramos. Bendícenos cada segundo de este día. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Mañana tenemos un tema muy, pero que muy interesante y muy importante para mañana, para el devocional de mañana martes. Dios te bendiga.